de qué manera pueden compatibilizarse la voluntad soberana de Dios con la voluntad del hombre. ¿El hombre, aún después de pecar, posee libre albedrío? Sí. ¿Y cómo hace el hombre para cumplir la voluntad de Dios sin ser forzado por Dios? Este es el gran dilema, que alguien lo respondió y ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios consiga lo que quiera, que triunfe sobre el pecado y sobre la rebelión del diablo, y sin embargo el hombre se opone a la voluntad de Dios o no responde a la voluntad de Dios, y sin embargo el hombre termina haciendo lo que Dios quiere, pero sin ser presionado ni violentado por Dios? Alguien explicó esto alguna vez, y fue un monje católico que vivió por el 1500 y muere en el 1600, español. Fue un sacerdote jesuita llamado Luis de Molina, y de ahí de Molina, al dar su explicación de cómo se interrelaciona la soberanía de Dios y la libre elección del hombre, se le llamó molinismo, porque el creador de esta explicación es Molina, Luis de Molina. Entonces él compatibiliza la soberanía de Dios con la voluntad libre del hombre. ¿Alguna vez no se preguntaron qué hubiese sucedido si Judas no hubiese entregado a Jesús? ¿Qué hubiese pasado? Dios necesitaba que su Hijo muera por todos nosotros para obtener redención. Si no estaría a la hora de la cruz, no podríamos ser salvos. Ahora, vamos a suponer, como Dios no obliga a las personas a tomar decisiones, le puede sugerir nomás, pero no los violenta, no violenta la voluntad. Dios respeta el libre albedrío. ¿Qué sucedía si Judas no decidía entregar a Jesús? No se cumplía la voluntad de Dios. Y vamos a suponer que Judas sí lo entrega a Jesús, como realmente sucedió. Pero después Pilato, el gobernador romano ahí en Judea, hubiese decidido no crucificarlo a Jesús. Puede haber pasado. No es que Dios estaba ahí con Judas y con Pilato obligándolos. Y si Pilato decidía no crucificarlo, porque en primera instancia él no quiso hacerlo, y después se lava las manos, porque sabía que estaba entregando un inocente, y ante la existencia del pueblo y de los judíos, bueno, sí, lo dejó que lo crucifiquen. Esto lo explica Luis de Molina, o su teoría llamada molinismo, de la siguiente manera: Dios conoce cómo va a actuar cada persona en una situación determinada, sin que Dios intervenga. Dios, por ejemplo, Dios conoce el futuro. Dios conoce lo que yo voy a hacer dentro de una hora y lo que usted va a hacer dentro de una hora, y si seguimos viviendo, lo que vamos a hacer dentro de 3 años. Dios sabe todos los acontecimientos que van a ocurrir, aun cuando todavía no han ocurrido. Entonces, como Dios, esto se llama conocimiento contrafáctico, es decir, Él conoce todas las posibilidades que pueden darse. Por ejemplo, ¿qué hubiese sucedido si en la Segunda Guerra Mundial hubiese ganado el nazismo? Nosotros no lo sabemos. Dios, si se hubiese ocurrido esto, hubiese sabido cómo sería el mundo si hubiese ganado Hitler la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiese sucedido si usted se hubiese casado, en vez de haberse casado con esta persona, se hubiese casado con esta otra persona, o no se hubiese casado? ¿Qué hubiese acontecido si yo no me hubiese entregado a Cristo de joven, o usted no se hubiese entregado a Cristo? ¿Cómo sería su vida hoy? Bueno, estas posibilidades Dios las conoce todas a la perfección. Ahora,
pero Él no actúa sobre nuestras decisiones. Él nos puede llamar con amor, nos puede amonestar, pero en última instancia el hombre es responsable de sus actos. El molinismo, o Luis de Molina, dice lo siguiente: Dios coloca a las personas en ciertas situaciones sabiendo cómo van a decidir. Entonces, lo coloca a Judas Iscariote cerca de Jesús, porque él sabe que cuando naciera Judas Iscariote, entre otras cosas, iba a tener alma de traidor. Ahora, Dios no es culpable de que Judas Iscariote tenga alma de traidor. Él ya es así, él lo pone en las circunstancias. Y también lo pone a Pilato, sabiendo que al final va a ceder al clamor de los judíos para que lo crucifiquen al Señor. Entonces, Molinas dice que Dios, conociendo los contrafácticos, es decir, conociendo cómo hubiese sucedido tal persona en tal lugar, la coloca. Entonces la persona elige libremente, Dios no actúa, pero a su vez Dios hace que esa libre voluntad del hombre, esa libre determinación del hombre, esa libre decisión, haga lo que Él al final quiere que se haga. Este es todo el molinismo. Y uno de los más grandes apologistas cristianos de la actualidad, William Craig, que es teólogo y filósofo, cuando descubrió el molinismo, ahí se le hizo la luz y dijo: aquí até todos los cabos sueltos, porque él no podía compatibilizar, este filósofo cristiano, cómo es que Dios se sale con la suya sin violentar la voluntad del hombre. ¿Y por qué decimos sin violentar la voluntad del hombre? Vamos al caso de Judas Iscariote, el traidor. Jesús dice de Judas, antes de que lo entregue, dice en Lucas 22:22, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Escuchen, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, pobrecito Judas Iscariote cuando lo entregue, y fue lo que hizo. Entonces vemos que Dios no es responsable de la decisión traidora de Judas Iscariote, porque Judas se transforma en el hombre más oscuro de la Biblia. Y Jesús dice: ay de este hombre. En otro lugar dice: mejor no hubiese nacido de lo que le va a suceder. Y sin embargo Dios utiliza la traición de Judas para cumplir sus expectativas. Entonces, Dios sigue soberano, se hace lo que Él quiere, y el hombre también hace lo que quiere, y sin darse cuenta hace lo que Dios quiere. Es medio complejo, pero esto es el molinismo. Cómo interactúan las dos voluntades. Dios nunca presiona a alguien, porque si no, si Dios lo hubiese, vamos a decir, incitado a Judas a que traicione a Jesús, Dios sería responsable y Judas sería inocente. Miren, hace poco salió una explicación herética errada que decía que Judas fue el mejor amigo de Jesús, Judas Iscariote, porque Judas fue el que cumplió la voluntad de Dios porque lo traicionó, porque si no lo traicionaban no lo crucificaban, y si no lo crucificaban no había obra de salvación, y si no había obra de salvación no seríamos salvos al creer. Bueno, fíjense la sutileza del diablo, ¿no? Judas fue castigado y será castigado con un castigo eterno por la traición que hizo Jesús, porque Dios no lo influenció, pero fue utilizada su instinto traidor para hacer lo que Dios quiere. Este es el molinismo. Y fíjense que el molinismo coincide con ciertos versículos de la Biblia. Por ejemplo, fíjense lo que dice en Hechos 2:23. Hablando de Jesús en su primer discurso, cuando desciende el Espíritu Santo, miren lo que Jesús le dice, lo que Pedro en su primer discurso en Pentecostés le dice a los judíos. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis
por manos de inicuos crucificándoles. Fíjense qué texto tan extraño. Yo le digo, es un texto molinista. ¿Por qué? Porque acá responsabiliza a Dios y a sus oyentes que eran judíos. Otra vez, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces, Dios sabía cómo Judas iba a reaccionar siendo discípulo de Jesús. Y lo usa. No lo obliga, no lo incita. Dios sabía que Pilato iba a ceder ante la presión del populacho e iba a crucificar a Jesús. Dios tiene conocimiento contrafáctico. Jesús dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ya que se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Jesús, como Dios, sabe lo que hubiese pasado. Dice Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto es molinismo. Bueno, hay muchos textos, ¿no? Dios conoce el futuro. Dice que hay en Efesios 2:10 que hay obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Y de repente, cuando uno se pone a hacer la voluntad de Dios, todo se abre, todo se encamina, todo se ordena, porque hay molinismo, digamos. Es decir, Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar en tal circunstancia, tal día, tal hora. Por ejemplo, si mañana me vienen con una propuesta laboral, mañana, Él sabe mañana a qué hora alguien, qué persona específica me va a ofrecer tal propuesta laboral, por ejemplo, y sabe cómo yo voy a decidir libremente. Y después Dios, en base a eso, planea cosas. Fíjense en 1 Samuel 23, del 10 al 13. David se encuentra en la ciudad de Keila y se entera que Saúl, que en ese tiempo Saúl lo perseguía, David lo quería matar. Saúl también se entera dónde estaba David. Entonces David consulta al Señor y dice: Señor, Salomón va a venir a buscarme aquí a esta ciudad de Keila. Dios le dice: sí, te va a venir a buscar. Y otra pregunta: Señor, cuando venga Saúl a buscarme, ¿los de Keila me van a entregar a Saúl? Sí, los de Keila te van a entregar, le dice el Señor. Entonces David sale huyendo. Entonces, esta es la mejor explicación que yo he escuchado, el molinismo, de cómo se compatibiliza la soberanía de Dios, que se cumple y Él cumple lo que Él quiere, utilizando al hombre, pero sin forzarlo a decidir, sino respetando su libre albedrío. Bien, espero que este tema les haya interesado.